la localidad de Alaquàs acogió la tercera prueba puntuable para la Liga de Clubs Caixa Popular, además de celebrar ya su consolidado duatlón de la dona. A partir de las 9 de la mañana dio comienzo la competición de la Liga de Clubs Caixa Popular. Debido al gran número de participantes, 620 para ser exactos, los clubes mejor posicionados en la clasificación general provisional de este 2017 han tenido que seleccionar a sus 10 mejores duatletas para salir en esta primera tanda. En la primera línea hemos podido ver a los mejores del Tricanet de Berenguer, del CDM El Cantero de Letura Avant Moncada y del Club Triatlón Huracán Cool Bikes, que se estaban jugando en los 3 primeros puestos de la clasificación por equipos. 3 minutos más tarde de esta primera salida le llegaría el turno al resto de chicos de la Liga de Clubs Caixa Popular, independientes y no federados. 20 minutos más tarde ha sido el turno de todas las féminas de la competición sprint las que han tomado la salida. En primera fila estaban las chicas del Laboratorio SIS, del CEA Vetera y del Club Triatlón Sueca, todas ellas luchando por mantener sus posiciones en el podium femenino provisional de la Liga de Clubs Caixa Popular. El primer segmento ha estado dominado claramente por los chicos del CDM Avant Moncada, y como vemos en las imágenes, las calles de Alaquàs se inundaron de una gran marea de duatletas. Era Diego Robles el primero en entrar en boxes, seguido muy de cerca por Emilio Aguayo. Por detrás, Josep Gómez y Ramón Ejeda encabezaban el grupo perseguidor. Los duatletas de la primera y la segunda salida continuaron pasando por boxes para afrontar los 20 kilómetros de ciclismo. Una vez en el segmento ciclista, Aguayo y Robles han sido los claros dominadores de este segmento. Emilio, por su parte, le lanzó algunos ataques a su pupilo Diego Robles. El resto de perseguidores, encabezados por Ramón Ejeda, han intentado darles caza, pero los chicos del Club de Moncada han conseguido mantener las distancias y llegar a la segunda transición como claros dominadores de la prueba. Por detrás, un gran grupo encabezado por Josep Gómez encaminaba la T2, teniendo estos algunas dificultades a la hora de entrar en boxes. En el tercer segmento se ha terminado de decidir el podium, donde Emilio Aguayo se ha impuesto a su pupilo con 22 segundos de diferencia y parando el crono en 55 minutos y 58 segundos. Diego Robles, segundo clasificado, ha entrado en meta con un tiempo de 56 minutos y 20 segundos. El tercer puesto ha sido para Ramón Ejeda, entrando en meta con 57 minutos y 37 segundos. Personalmente esta era la primera carrera del año, la verdad es que he tenido buenas sensaciones, tanto corriendo como en bici. Venía también a probar a mis pupilos, que preparan el Campeonato de España la semana que viene, y muy contento de ganar la primera prueba del año en Liga de Clubs y Duatlón, que no es un formato que estoy preparando, así que muy contento. En chicas, 3 duatletas han destacado claramente, posicionándose a la cabeza de carrera Cristina Rosselló, Elia Fuentes y Sandra Piera, seguidas de cerca por un grupo de unas 5 duatletas. Finalmente, a la T2 llegaron en cabeza Rosselló, Fuentes, Piera y Foss. El siguiente grupo en llegar a boxes fue el encabezado por Joan Capallarés del Laboratorio SIS. En el último 2500 se ha definido claramente el podium femenino. Cristina Rosselló del Laboratorio SIS se ha proclamado vencedora con un tiempo final de 1 hora 7 minutos y 37 segundos. A 5 segundos ha entrado en meta Elia Fuentes del tutriatlon.com. El tercer cajón del podium ha sido para la duatleta del CEA Vetera Sandra Piera. Estoy muy contenta con el resultado, ya que hasta el último momento no sabía si iba a poder ganar. He intentado reservarme un poquito en la carrera de pie, pero sin despegarme, y en el circuito de bici ha sido un poco técnico, pero hemos estado ahí las dos en cabeza de carrera y finalmente me lo he podido llevar. Agradecer a todos mis patrocinadores que me están apoyando esta temporada y también darle enhorabuena a mi club Laboratorio SIS.
Las encargadas de cerrar esta intensa jornada de competición han sido las más de 100 chicas que han competido en el Duatlón de la Dona. En la distancia super sprint masculino, el vencedor ha sido el duatleta local, David Cantero. En segunda posición ha entrado su compañero de equipo, Sergio Lluc, y en tercera posición ha llegado Germán López. El Duatlón de la Dona ha tenido una clara dominadora, Nerea Ortiz. En segunda posición ha entrado en meta Amparo Solís y en tercera posición ha finalizado Mercedes Conejero. Increíble mañana de dura competición en la que 620 duatletas han peleado por las clasificaciones de la más que interesante Liga de Clubs Caixa Popular 2017. Además, el colofón final con las pruebas de promoción en el que más de 100 mujeres se han iniciado en nuestro deporte.